Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información, visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Y quiero hablarles a ustedes acerca del contentamiento. El contentamiento. Esta mañana, hermanos, estaremos aquí, la semana que entra entraremos a Gálatas, primero Dios, pero esta mañana vamos a entrar a un tema muy importante de las Escrituras, en específico en la carta que está aquí en Hebreos, la carta a los Hebreos, y esta sección que vamos a ver la he titulado Contentamiento, lo que se espera del creyente. Un verdadero creyente, hermanos, siempre va a tener contentamiento, siempre va a estar gozando de este atributo que Dios nos da. Y esa mañana yo le pido al Señor, hermanos, y le ruego que Dios toque su corazón, que Dios aliente su corazón por medio de su palabra, que es la manera en que Dios obra en cada uno de nosotros, que su espíritu abra nuestros ojos de una forma sobrenatural, de una forma espiritual, para ver estas verdades que son de verdad, hermanos, impactantes. Aún en un solo versículo que vamos a estar estudiando, pido a Dios que abra sus corazones y que entendamos esta porción tan importante. Abran sus Biblias, por favor, hermanos, en Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículos 5 al 6. Hebreos 13, versículos 5 al 6. ¿Lo tienen? Bien, ahí en sus Biblias, vean en sus Biblias, hermanos. Yo lo leo en esta versión, estoy usando la nueva versión de las Américas por esta ocasión. Dice, sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré, ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Vamos a orar y vamos a pedir la guía de Dios para esta mañana, hermanos. Padre Santo y bendito, Dios, te alabamos y te glorificamos, Padre. Y te damos gracias porque en nuestro Señor Jesucristo, Padre, nos has dado el perdón de los pecados, nos has redimido, Señor, por medio del Cordero que quita el pecado del mundo, por su sangre preciosa derramada, y nos has dotado de tu Espíritu Santo, Señor, la promesa de que vive en nuestro interior, de todos aquellos que creemos y nos arrepentimos, Señor, de lo que te hemos ofendido. Padre, perdónanos y guíanos en estas verdades, donde queremos, Señor, que tú nos guíes, que tú abras nuestros ojos de manera espiritual, para que entremos en una obediencia, Señor, a nuestras actitudes, nuestros hábitos y conductas diarias, que den honra y den gloria a tu nombre, Padre. Y bendice a cada familia que está aquí, que nos acompaña en esta mañana, que el poder de tu palabra, Señor, permanezca y los lleve a ellos y a nosotros en obediencia, Señor, para que, Padre, esta iglesia dé gloria también a tu nombre. Bendice este tiempo, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén. Bien, tomen su asiento, hermanos. Vamos a estar en esta carta a los Hebreos, esta epístola a los Hebreos. Y no vamos a poder ver todo, hermanos, porque es extremadamente grande. Vamos a ver solamente un versículo para ver el contentamiento. Pero cuando tú llegas a Hebreos al capítulo 13, vas a ver en el capítulo 13 una serie de exhortaciones, y son exhortaciones prácticas. Esto es, son todas las conductas que tú debes ya estar desarrollando una vez que has visto lo que Dios te pide que hagas bajo todas sus leyes y mandatos que te da. Entonces, estas exhortaciones son exhortaciones que debes llevar a la práctica. Sin embargo, hermanos, debemos recordar que antes de llegar antes de que haya una exhortación a ese deber, antes de que haya una exhortación a esa práctica, a esa conducta, a eso que tú vas a realizar, antes de llegar a todo esto, debe haber instrucción respecto de la doctrina. ¿Están de acuerdo en esto? Esta mañana estábamos viendo la doctrina de la providencia de Dios. Tú no puedes confiar en Dios y llevar a la práctica tu confianza en Dios
a menos que entiendas la doctrina de la providencia. ¿Están de acuerdo en esto, hermanos? Lo mismo pasa en cualquier otra doctrina. Tú no vas a desarrollarte en ser amoroso, en amarnos unos a otros, en tener cuidado de ciertas personas, no, a menos que entres a ciertas doctrinas y las conozcamos. ¿Entendemos esto, hermanos? Bueno, la doctrina, cada vez que tú ves una doctrina, siempre es el fundamento sobre el cual vamos a edificar nuestro deber, nuestras conductas. Siempre atrás de una doctrina se construye el deber. Así que la obediencia a una norma o a una instrucción que se nos da no va a representar nada en nosotros a menos que haya una razón para esa norma. ¿Están de acuerdo? Si no hay una razón para esa norma, no vas a poder hacer nada. No va a representar absolutamente nada en tu vida. Así que la doctrina siempre va a anteceder al deber. La doctrina siempre procede a la práctica. Vean lo importante que es esto, hermanos. Aprender la doctrina nos va a llevar a practicar todas las cosas que Dios nos manda hacer. Así que la doctrina siempre antecede a la práctica. Ahora bien, la epístola a los Hebreos en sus 12 capítulos anteriores trata los principios del nuevo pacto. Trata todo lo que Cristo ha hecho por nosotros como el Cordero, como el sacrificio. Ahí se explica todo, hermanos. Ahí en Hebreos capítulo 1 al 12 está todo bien explícito. A lo largo de toda la epístola se ha presentado a Cristo, se ha dicho que te puedes aferrar a Cristo, que Cristo es suficiente para nosotros, que Cristo es superior, que es el supremo y que en Él está todo lo que necesitamos. ¿Te das cuenta? Cuando tú lees Hebreos encuentras eso ahí, que Él es el sacrificio perfecto, el único sacrificio perfecto, y está nuestra suficiencia en Él. Ahí está todo lo que tú y yo necesitamos. Ese ha sido el mensaje que se repite en Hebreos una y otra vez. Tú lo lees y ahí está ese mensaje. Una y otra vez se está repitiendo ese mensaje. Ahora, en el capítulo 13, simplemente dice que debido a esto, debido a todo esto, debido a quién eres tú en Cristo, debido a lo que es tuyo en Cristo, debido a lo que es tuyo en el nuevo pacto, porque ahí vemos el nuevo pacto, este es el tipo de patrones de comportamiento que se espera de ti. ¿De acuerdo? Debido a que Cristo ha influenciado tu vida de forma espiritual, se espera ciertas acciones de parte tuya. ¿Te das cuenta? A forma de resumen se los digo así, hermanos. Ahora que tienes a Cristo, así es como debes vivir. Ahora que tú conoces a Cristo, así es como debes actuar. Ahora bien, escuchen bien esto, mis amados hermanos. No puede haber ningún hombre que pueda seguir esta ética, que pueda seguir esta práctica, a menos que conozca a nuestro Señor Jesucristo. ¿Están de acuerdo? No hay forma de que tú cumplas tus deberes de los que Dios te manda hacer bajo la instrucción de una doctrina, a menos que conozcas a Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué, amigos? Si tu familia, si tus hijos, si no hay conductas que se están viendo y que están estudiando en la Escritura, lo más seguro, hermanos, es que no conocen a Cristo. ¿Te das cuenta? Se requiere a Cristo para que tú tengas conductas correctas, requieres a Cristo en tu vida. Porque de esa manera, hermanos, no vas a poder hacer nada. No hay poder en el hombre que lo pueda hacer. ¿Estás de acuerdo? Tú no lo puedes hacer por tus propios méritos, por tu propia parte. Tú quieres que las personas cambien, tú quieres que las conductas se muestren, pero sin Cristo es imposible. ¿Te das cuenta de esto? En nuestros hijos pasa lo mismo, en los esposos pasa lo mismo, en las esposas pasa lo mismo. Tú necesitas a Cristo en tu vida y puedes llegar a entrar a una desesperación. ¿Por qué yo no puedo hacer esto? ¿Por qué yo no puedo construir esto? ¿Por qué no puedo obedecer al Señor? Bueno, es que sin Cristo es imposible, hermanos. ¿Te das cuenta de esto? Amados hermanos, este es un principio espiritual y solo es posible vivirlo, vivir en una práctica correcta cuando has llegado al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Solamente puedes actuar bien cuando llegas a conocer el fundamento de la doctrina. ¿Te das cuenta? Cuando tú conoces la doctrina correctamente, vas a empezar a hacer aplicaciones perfectas o correctas. Y en este caso, las doctrinas son todas las doctrinas que encontramos en los 12 capítulos de Hebreos, hermanos. Ahí está toda la doctrina que se encuentra en esta carta a los Hebreos. El punto es este, mis amados hermanos.
sobre la base de todo lo que el Señor ha hecho por ti, esto es lo que se te pide que hagas por Él. Si Cristo ha hecho tantas cosas por ti, esto es lo que Dios quiere que tú hagas, ¿de acuerdo? Es lo que el capítulo 13 nos dice. Ya conoces ahora lo que ha hecho Cristo, ahora tú tienes que hacer esto. Así que si te das cuenta, eso es esencialmente lo que las Escrituras nos dicen en todo el Nuevo Testamento. ¿No es cierto? Cuando tú vas al Nuevo Testamento es lo que nos dice. Tienes que hacer esto ahora que conoces a Cristo. En términos de doctrina, en términos del deber. Siempre la doctrina, ¿no es cierto?, va primero y luego viene el deber. ¿Entendemos esto, hermanos? ¿Por qué es importante entender esto? ¿Por qué les estoy diciendo que es importante entender la doctrina para poder realizar un deber? Bueno, porque si vamos a proclamar nuestra doctrina al mundo, hermanos, debemos ser capaces de hacerla coincidir con nuestra vida, ¿no es verdad? Si tú vas a proclamar una doctrina, si vas a llevar un mensaje, tiene que coincidir con lo que tú haces y lo vives, ¿no es cierto? Puede ser que yo llegue y te diga, mira, tienes que ser muy amoroso y Dios te cambia tu vida y tu conducta, pero llegas a tu casa y te encuentras con la mamá, el papá o el hijo bien agresivo o mal hablado. ¿Te das cuenta? ¿Coincide esto, hermanos? En lo absoluto, ¿no es cierto? Si yo le digo a alguien que voy a predicar en la Iglesia Bautista Roca Eterna y que voy a usar mi Biblia para esto, hermanos, y que en ella vamos a conocer a Dios, pero ese alguien llega aquí a la iglesia y me ve que les estoy leyendo el periódico Reforma o el Universal o la prensa, ¿no? Esta persona, hermanos, ¿qué va a pensar? Lo que yo hablo no coincide con lo que hago. ¿Están de acuerdo, hermanos? Esta persona va a ser un poco renuente a creer lo que yo le digo, ¿no es cierto, hermanos? Mis palabras no concuerdan con lo que yo le dije. Mi vida no coincide con lo que mi boca dice. ¿Se dan cuenta, hermanos? Eso es exactamente lo que vemos aquí. Si mi estilo de vida no puede coincidir con mi doctrina, no tengo nada que decir. Si mi estilo de vida no coincide con la teología bíblica, hermanos, no tengo nada que decir. Nosotros tenemos un fundamento doctrinal muy sólido. ¿Cuál es, hermanos? La Escritura. Aquí está nuestro fundamento doctrinal. Aquí está todo lo que tenemos que saber. Aquí está todo fuertemente, sólidamente, lo podemos aprender, que nos va a poder llevar a realizar cada deber que encontramos en cada doctrina. Y un fuerte testimonio en el deber, hermanos, nos va a dar la oportunidad, tanto a mí como a ti, de compartir el fundamento a otra persona, ¿no es cierto? Es como un ciclo. Es un ciclo que no termina, hermanos. A medida que te basas en la doctrina y vives de acuerdo a las normas que establecen esa doctrina, entonces puedes compartir esas normas sin avergonzarte de lo que estás diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué no te vas a avergonzar de lo que estás diciendo? Porque lo estás viviendo. Si alguien llega y ve que realmente les estoy leyendo la Biblia, estamos explicando, va a entender que eso es lo que yo dije, eso es lo que estamos viviendo. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Entendemos esta parte? Amados hermanos, el Señor quiere que demos testimonio al mundo. No estamos aquí para no dar testimonio al mundo. Quiere que compartamos, quiere que comuniquemos, quiere que seamos capaces de compartir, capaces de comunicarnos, pero para poder comunicarnos necesitamos vivir un tipo de vida que respalde lo que estamos comunicando. ¿Están de acuerdo? Yo tengo que vivir conforme a lo que estoy comunicando. Así que esa es realmente la esencia del capítulo 13, hermanos. Esta debe ser la vida que tienes que vivir si vas a pararte frente al mundo y le vas a compartir, si vas a proclamar a nuestro gran Señor Jesucristo. Esa es la vida que tienes que vivir. Ahora, escuchen bien esto. Si no afirmamos el cristianismo con nuestras vidas, entonces, hermanos, delante del mundo, ¿cómo ponemos a Dios? Como un mentiroso. Si no comunicamos la verdad con nuestras propias vidas, la doctrina que aprendí y con lo que yo estoy haciendo en mi conducta diaria, ¿cómo pongo a Dios entonces, hermanos? Como un mentiroso. ¿Hacemos de Jesucristo qué, hermanos? Una falsedad, ¿no es cierto? Y hacemos del cristianismo una burla, hermanos, si nuestras vidas no apoyan lo que decimos. ¿Te das cuenta? Así que la práctica de la santidad va de la mano con la proclamación de la doctrina. Si tú tienes doctrina,
vas a tener una práctica de la santidad sobre todas las cosas que tú has aprendido en la Escritura. ¿No es cierto? Ahora bien, con esto en mente, hermanos, podemos pasar al capítulo 13 de Hebreos. Ahí en el versículo del 1 al 6, ahí van a ver ustedes que se establecen las conductas, ahí se establecen los deberes de la vida práctica. Ya nos habló de la doctrina. Ahora dice el autor de Hebreos, ahora una vez que escucharon la doctrina, hagan esto. Y pasa lo mismo en muchas cartas. Pasa lo mismo en la carta a los romanos. Nos enseña doctrina y después nos manda a la práctica. Bueno, lo mismo pasa aquí. Por ejemplo, en los tres primeros versículos, están relacionados con los deberes, debemos tener para con los demás. El versículo 1 de Hebreos 13 nos habla primero que permanezca el amor. Ese es un deber que debemos tener. ¿De acuerdo? Después, en el versículo 2, ¿qué dice? No se olviden de mostrar hospitalidad a los demás, porque por ella algunos, sin saberlo, han hospedado ángeles. ¿Sí? Y luego el versículo 3 nos manda a otro deber, a otra conducta, interés por los demás. ¿No es cierto? Interesarnos por los demás. Acuérdense de los presos, como si estuvieran presos con ellos, y de los maltratados, puesto que también ustedes están en el cuerpo. Entonces, ahí están. La cuestión, hermanos, es que tú no vas a poder desarrollar todos estos deberes si no entiendes la doctrina. Y luego, estos son los deberes en relación con otros. ¿Están de acuerdo? Con otras personas. Hay deberes en relación con nosotros mismos, que son los que están de este lado, hermanos. ¿Cuáles son? Versículo 4, los que se relacionan conmigo mismo. Versículo 4, la pureza sexual. Y va a ser muy interesante, hermanos, después entrar a conocer cada uno de ellos. Pero aquí habla de la pureza sexual. Sea el matrimonio honroso en todos y el hecho matrimonial sin deshonra, porque a los inmorales y a los adúlteros los va a juzgar Dios. También, si no conoces la doctrina, tú vas a ser un inmoral. Y luego, versículo 5, habla acerca de ¿qué? Contentamiento. Y ahí es precisamente, hermanos, donde nos vamos a detener para estudiar un poco el tema esta mañana. Hoy vamos a ver, hermanos, que es posible estar contentos con lo que tenemos cuando entendemos la promesa de Dios y nuestro interés está enfocado en el Señor. Es lo que vamos a ver esta mañana. Y vamos a ver un solo punto, hermanos, en este versículo 5. Y el primer punto y el único es contentos con lo que tenemos. Contentos con lo que tenemos. Dice así, sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Impresionante versículo, hermanos. ¿Se dan cuenta de esto que tenemos enfrente? Aquí tenemos una conducta hacia nosotros mismos que debemos tratar seriamente, hermanos. Todo lo que está en la Escritura es importante, ¿no es cierto? Y no por nada el contentamiento está aquí en la Escritura, hermanos. Todo lo que Dios incluye en la Escritura es importante. No hay palabra que no sea importante. Y si dice que nosotros debemos estar contentos siempre, viviendo sin avaricia, es importante entender esto, hermanos, lo del contentamiento. Quisiera hacerles una pregunta esta mañana, hermanos. No me la contesten, solo piénsenla. ¿Estás satisfecho con lo que tienes? ¿Estás satisfecho con lo que tienes? Muchos de ustedes probablemente van a decir que sí. Sí, estoy contento con lo que tengo. Vamos a ver más adelante si esto es así, hermanos. Quizá muchos de ustedes puedan responder, sí, pastor, sí, yo estoy contento con lo que tienes. Normalmente, hermanos, nadie va a mi oficina y me dice, pastor, vengo a tratar un tema. Quiero tratar el tema de la codicia. Casi nadie dice eso, hermanos. Llegan y tratan el tema del adulterio, del enojo, del engaño, de lo material, pero pocos, o yo diría casi nadie llega y te dice, pastor, mi pecado es la codicia. Incluso a nosotros nos pasa, hermanos, ¿no? Te pueden confesar cualquier clase de pecado, pero son pocos, o diría nadie, quienes confiesan ese pecado de la codicia. Y es por eso, hermanos, que vale la pena detenernos aquí, detenernos en este versículo,
porque esta es una mala conducta de vida, hermanos. Es algo que no nos hace bien a ninguno de nosotros. Y ver lo que Dios habla de esta actitud. ¿Cuál es la forma más común de codicia? Te pregunto, ¿cuál es la forma en que tú codicias más? El dinero. Esa es la forma de codicia más fuerte, hermanos. Es la forma, el amor al dinero, ¿no es cierto? Es codiciar las riquezas materiales. Esa es la forma de codicia más fuerte. Observen el versículo 5, hermanos, lo que dice. Dice, sea el carácter, en la Reina Valera ustedes lo tienen, y me gusta por eso la Reina Valera, dice, sea las costumbres, ¿no? Tu carácter, las costumbres. Sea su carácter, sean las costumbres de ustedes, ¿cómo? Sin avaricia. ¿Qué se nos ordena hacer, hermanos? Vivir sin avaricia. ¿Te das cuenta de esto? Esto viene de parte del Señor, hermanos. Esa es la palabra del Señor. Sean las costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen. En la Reina Valera dice ahora, contentos con lo que tienes ahora. ¿Quién está contento con lo que tiene ahora, hermanos? Casi nadie, ¿verdad? Casi nadie. Porque por eso buscas y buscas y buscas y quieres obtener y quieres tener. Pero dice el Señor, contentos con lo que tienen ahora. ¿Por qué, hermanos? Porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Impresionante, hermanos. Nunca te dejaré ni te desampararé. Ahora, observen, hermanos. La palabra carácter, que es costumbres, en el griego, es tropos. ¿Y tropos qué significa? Forma de vida. ¿Se dan cuenta? Es una forma de vida. La palabra sin avaricia, afilarguros significa amor al dinero, hermanos. Sin avaricia es una palabra en griego que es amor al dinero. Es la raíz de esta palabra, su significado es eso, amor al dinero. El prefijo que ustedes ven aquí, este es un prefijo, hermanos, afilarguros. El prefijo a es un prefijo de negación, contrario. El prefijo a de afilarguros se usa en el griego para expresar negación, para expresar privación, para expresar ausencia. ¿Te das cuenta? Entonces, como por ejemplo, cuando dices afónico, ¿qué quiere decir? Con un prefijo negativo, sin voz, que no tiene, ausente de algo, ausente de su voz. ¿Te das cuenta? Entonces, fil, por otra parte, significa gustar. Arguros, también en el griego, significa plata. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que dice aquí estas palabras, tropos, que es carácter, y afilarguros, que es avaricia, ¿qué es lo que dice? Que su forma de vida sea con la ausencia del amor a qué, hermanos? A la plata. Eso es lo que significa ese versículo. Que tu forma de vida sea con la ausencia o sin la ausencia del amor al dinero. ¿No es cierto? Pero como no conoces la doctrina, te es fácil amar el dinero. Como no conoces la ley y el mandamiento de Dios, te es fácil caer en otras conductas. ¿Te das cuenta de esto? Lo que decía en un principio. Entonces, su forma o nuestra forma de vida debe de ser con la ausencia al amor al dinero. Si comienzas a amar al dinero, ¿qué está pasando, hermanos? Estás pecando contra Dios. Estás pecando contra Dios. Lucas capítulo 12, versículo 15, vayan ahí. Lucas 12, versículo 15. Hablando del rico insensato, hermanos. Lucas 12, versículo 15, ¿lo tienen? 12:15 dice, también les dijo, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia. Ahora lo entendemos, ¿verdad, hermanos? Estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en ¿qué, hermanos? Su vida no consiste en los bienes que tienen. Tristemente, hermanos, nosotros hemos llegado a pensar que nuestra vida consiste en lo que tenemos. Tan es así que vamos y buscamos tener más porque creemos que así es como consiste vivir al ser humano, hermanos. Pero estamos desafiando a Dios de una manera importante porque estamos teniendo más poder en confianza en otra cosa que en la confianza en Dios. ¿Entendemos esto, amados hermanos, amigos? Así no se vive. Así no es la vida.
Codiciar las riquezas materiales es pecado, hermanos. ¿Te das cuenta? La codicia es un pecado, ¿no es cierto?, con la que muchos de nosotros luchamos. ¿No es cierto, hermanos? ¿No es así? Seamos honestos. Cuanto más dinero tengamos, ¿es mejor o no? Ahora ya a nadie le gusta el dinero, ¿no? Cuanto más dinero tengamos, mejor. ¿No es cierto? Mientras sigamos subiendo en los puestos de trabajo, ¿cómo es mejor o no? Los buscamos tener el mejor puesto de trabajo. Si tenemos un iPhone, ¿en qué iPhone vamos ahorita, hermanos? Ahora no saben tampoco. ¿Crees 13, no? Si tienes el iPhone 125, mucho mejor, ¿no es cierto? Si tenemos una casa más grande, mucho mejor. Ya les explicaba, hermanos, el otro día que fui a Santa Fe a ver un auto eléctrico, ¿se acuerdan? ¿Y qué me dijo mi esposa? ¿Para qué lo quieres? ¿De qué te sirve? Y hace poquito le dije, oye, ¿y si una camioneta Lobo? ¿No? 4x4. Me decía, ¿para qué lo quieres? No quiere ningún carro, hermano. Todo lo ve así como... Esta es una tentación, mis amados hermanos, para todos nosotros, ¿no es cierto? Ropa mejor, cosas más bonitas, ¿no es cierto? Pero esto es algo muy serio, hermanos. Esto es algo muy serio, porque Dios dice, quiero que estés, ¿qué? Contento, quiero que estés satisfecho, contento con lo que tienes. ¿Cuándo, hermano? Ahora. Hermanos, tenemos que entender esta porción de la Escritura. Cuando tú no estás contento con lo que tienes ahora, ¿a quién estás desafiando? ¿Qué doctrina no estás entendiendo? ¿Te das cuenta? ¿Por qué no lo puedes llevar a la práctica? Porque no entiendes la ley. No entiendes las cosas que Dios te está mandando a hacer. Él dice, tienes que estar satisfecho, contento con lo que tienes ahora. Ahora, hermanos, como sabemos, estos hebreos a quienes está dirigida la carta aquí, han perdido mucho. Ese es el contexto, hermanos. Por eso está escrito así. Han perdido muchas cosas. Lo pueden ver, vayan al capítulo 10, versículo 32 al 34. 10, 32 al 34. Observen, hermanos. ¿Lo tienen? Dice así el versículo 32. Pero recuerden los días pasados cuando después de haber sido iluminados, ustedes soportaron una gran lucha de padecimientos. Esto es, tras ser iluminados del conocimiento de la verdad, cuando ellos conocieron la verdad, ¿qué pasó con ellos? Sufrieron, padecieron. Versículo 33, por una parte siendo hechos un espectáculo público en oprobio y aflicciones, y por otra siendo compañeros de los que eran tratados así. Versículo 34, porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes. ¿Se dan cuenta? Sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. ¿En dónde, hermanos? En los cielos. ¿Te das cuenta? ¿Qué está pasando aquí, hermanos? Podría haber algunos de estos hebreos, algunos de estas personas, de ellos, en ese tiempo, que pudieron haber dicho, tenemos que recuperar lo que nos quitaron. Tenemos que recuperar lo que perdimos. Lo necesitamos. Y al tratar de ir a recuperar todas esas cosas, se estaban desviando, hermanos, por recuperar sus bienes, por recuperar su dinero. Entonces, simplemente, el autor de esta carta les dice, solo estén satisfechos. Y no se preocupen si alguien les quitó todo lo que tienen. Solo estén satisfechos. ¿Te das cuenta? Si tienen al Señor, ¿qué tienen, hermanos? Tienen todo. Mira, si un hombre lo tiene todo y no tiene a Cristo, ¿qué tiene? No tiene nada. Si no tiene nada y tiene a Cristo, ¿qué tiene? Todo. ¿Te das cuenta? Ahora, seamos realistas, hermanos. Lo vas a perder todo de todas maneras. ¿Estás de acuerdo? Piénsalo bien. Todo lo que tú tienes, todo lo que yo tengo, algún día se va a perder. Y tanto que lo estemos cuidando, un día de todos modos se va a perder. Ya sea en poco tiempo, ya sea en mucho tiempo, en un mes, en un día, en un año, todo se va a perder. O cuando mueras, o cuando el Señor Jesucristo regrese por ti, todo se va a perder. ¿Te das cuenta? Solo una cosa, hermanos. No estoy diciendo que está mal tener bienes, porque van a salir ahorita. No, es que el pastor nos dijo que está mal tener bienes, que no debemos tener dinero. No, hermano, no estoy tratando de decir eso. El problema es codiciarlo, hermanos. La Biblia no dice que el dinero es la raíz de todos los males. La Biblia, ¿qué es lo que dice?
que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Tienes que trabajar, tienes que esforzarte, tienes que tener recursos. Como veíamos esta mañana, tienes que ser proveedor de tu casa, ¿no es cierto? Se te manda a hacer esto, pero no que ames el dinero. El salmista, hermanos, escuchen lo que dice en el Salmo 62, vayan todos para que subrayen ahí. El salmista en el Salmo 62, en el versículo 10, observen muy bien ahí lo que dice, versículo 10 del Salmo 62, dice, no confíen ustedes en la opresión, ni en el robo pongan su esperanza. Si las riquezas aumentan, ¿pueden aumentar las riquezas, hermanos? Sí, ¿no? Observen, si las riquezas aumentan, observen lo que dice, no pongan el corazón en ellas. Eso es importante, hermanos. No está diciendo que las riquezas nunca pueden aumentar. Puedes llegar a tener recursos, pero lo que está diciendo, no pongas, no inclines tu corazón a esas riquezas. ¿Te das cuenta? Nunca llegues a la posición en la que estés más preocupado por tus recursos materiales que por tu propia vida espiritual. Ese es el punto, hermano. ¿Te das cuenta? Debes aprender a estar contento ¿con qué? Con lo que tienes. Ahora sí, les hago la pregunta nuevamente, hermanos. ¿Estás satisfecho con lo que tienes? Es que esta iglesia no tiene problemas de ese tipo. Ustedes no desean ni codician nada, hermano. Yo he visto a las mujeres que hasta un bilé, hermanos, de 50,000 pesos lo codician, ¿no? Los hombres nos conformamos con pues una loción de... Ya no voy a poder comprarme mi camioneta. Bueno, quizás digas que sí, ¿verdad? Quizás vas a decir sí, estoy satisfecho. Déjame decirte algo. Permíteme reflexionar contigo sobre esto y déjenme darles algunos puntos, unos principios importantes para llevarles a la corrección de lo que acaban de decir. Unos puntos importantes sobre el contentamiento. Miren, la primera, la Biblia muestra esta conducta. La Biblia muestra esta conducta. Decir que tenemos contentamiento, hermanos, mientras disfrutamos de estabilidad financiera, mientras disfrutamos de salud física, no me digan que no es fácil hacerlo. Si tú ahorita estás con salud física, dices, ¿no? ¿Estás contento? Te pregunto, ¿estás contento? Sí. Si tú gustas de estabilidad y tienes lo necesario, te pregunto, ¿estás contento? Es bien fácil. Es bien fácil estar contento de esa manera, hermanos. Sin embargo, estar contento en medio de la enfermedad, estar contento en medio de la pobreza, en medio de los problemas o de las pérdidas familiares, es algo que muy pocos pueden lograr, hermanos. Esa es la verdad. Con el propósito de preparar nuestros corazones para esta tarea del contentamiento, está la palabra de Dios. Y por medio de esta palabra de Dios y por medio de este texto, el Señor usa al autor de Hebreos para decirnos, por medio de la palabra de Dios, aquí en esta carta a los Hebreos, para decirnos, estén contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. ¿Te das cuenta? Amados hermanos, aquí en esta frase tenemos oro puro, hermanos. Tenemos algo supremamente valioso, hermanos, a la cual debemos estarle poniendo una atención muy especial, muy específica, hermanos. Esto que tenemos aquí realmente es fácil de entender, ¿no es cierto? Son palabras sencillas de entender. ¿Qué hay de difícil entender? Estén contentos con lo que tienen. ¿Qué de difícil es? Tú lo entiendes, ¿no es cierto? Yo lo entiendo. No hay una doctrina. Si tú lo ves aquí, no es como en la mañana el tratar de buscar la doctrina y encontrarla. No hay una doctrina de alto nivel. No incluye ninguna cosa difícil de entender. Sin embargo, hermanos, aún así, de todos modos, la gente no lo quiere entender. Las iglesias no lo quieren entender, aunque sea fácil entender el texto, aunque tú lo ves escrito, por eso hay tanto afán de ir a buscar. ¿Por qué? Porque quieres más, codicias más. Es fácil entenderlo, no tiene nada de complicado, pero no lo quieren hacer. No lo quieren hacer, no lo quieren entender. Solo vas a echar un vistazo a las Escrituras y te vas a dar cuenta de esto. Por ejemplo, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 21, hermanos. No vamos a entrar ahí, pero ustedes recuerdan la historia del rey Acab, ¿no es cierto? El rey Acab era el rey Acab de Samaria, hermanos. ¿Él qué tenía? Si era un rey, ¿qué tenía, hermanos? Un reino. Si era un rey,
también tenía un trono, ¿no es cierto? Y si era un rey, ¿qué más tenía, hermanos? Tierras, poder, tenía todo, hermanos. Sin embargo, él no estaba satisfecho porque veía un viñedo, el viñedo de Nabat, ¿no es cierto? De Nabot. Y cuando ve el viñedo de Nabot, hermanos, que no era suyo, lo empieza a desear. ¿Por qué, hermanos? Porque no tenía contentamiento. No tenía contentamiento. A pesar de que tenía todo, no tenía contentamiento. Hermanos, a pesar de que tenemos todo, no tenemos contentamiento. Si piensas que tienes contentamiento, es bien, este hombre tenía todo. No tenía contentamiento. Ustedes van al Nuevo Testamento, en Hechos 5, ahí al principio de la iglesia, en la época nuevotestamentaria, la iglesia naciente, se dice que la multitud de los que habían creído tenían, ¿qué? Todo en común, ¿no es cierto? Y no había entre ellos ningún necesitado, había abundante gracia sobre ellos. Pero ¿qué pasó, hermanos? Está Ananías, está Zafira, están disfrutando de todo lo que acabo de leer, el contexto, ¿no es cierto?, de Hechos 5, están disfrutando de esa unidad, de esos bienes, de toda la abundancia que tienen entre ellos, están disfrutando de todo, pero sustrajeron, sin necesidad, sustrajeron de la venta de su heredad. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué lo sustrajeron? No había necesidad de hacerlo, pero ¿por qué lo hicieron? Porque no estaban contentos, porque no había contentamiento. ¿Se dan cuenta de esto? No había contentamiento. Hoy en día sucede lo mismo, hermanos. En todas partes, si tú te das cuenta, todas las personas están insatisfechas. En todo lugar prevalece la insatisfacción. En todo lugar prevalece el descontento con lo que tenemos, porque el descontento es con lo que tengo. ¿No es cierto? No vais a decir, por favor, no vais a decir, es que estoy descontento con mi esposo o mi esposa, ¿no? Un ejemplo diario de esto, hermanos, de esta verdad. Cierren la puerta para que no nos escuchen los niños. Son nuestros hijos. ¿No es cierto? Un ejemplo de eso son nuestros hijos, hermanos. Ellos, ¿qué hacen contigo? ¿Qué te piden? ¿Cuántas veces? Una vez. Yo le pedí a mi abuela, abuelita, regálame la máscara de Blue Demon. Nunca me la regaló. Pero yo todo el tiempo quería la máscara de Blue Demon. Y los niños, hermanos, aprenden a pedir más, ¿no es cierto? Todo el tiempo aprenden más. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué piden y piden y piden y piden? ¿Por qué? Porque no están satisfechos, porque no están contentos. Y ahí están los niños, pero es la realidad, hermanos. Es la realidad no solo de ellos, sino nuestra. ¿Están de acuerdo? Es la realidad de todos nosotros. No estamos satisfechos. Decir que nosotros queremos más, decir no estoy contento, quiero más, es la frase más común hoy en día, hermanos. Tú ves un centro comercial y ¿qué dice la gente? Más, quiero más. ¿No es cierto? Casi podría asegurar, hermanos, que son pocos de los que están aquí que no quieren algo diferente de lo que tienen. Son pocos. El punto es este, amados hermanos. Lo que uno tiene no parece ser tan bueno como lo que no tenemos. Yo tengo algo, pero parece que no me satisface, parece que no es tan bueno como lo que pensamos que podemos ser más felices si tuviéramos lo que tuvieran los de esta banca, y los de esta banca van a ser más felices si tuvieran los que tienen esta banca. ¿No es cierto, hermanos? Deseamos lo que tienen otros, deseamos los que tienen aquellos. Así que pensamos, hermanos, que podemos ser felices si tenemos más. Tengamos mucho cuidado con esto, hermanos, porque la Biblia ya nos advierte con muchos más ejemplos, por tiempo no los ponemos. Otro punto, hermanos, estar contentos acerca del contentamiento. ¿Cómo nos ayuda esto? Estar contentos con lo que tenemos ahora. Estar contentos con lo que tenemos ahora. Debemos estar contentos, hermanos, no con las cosas que teníamos antes, no con las cosas que esperamos tener en un futuro, ¿no es cierto?, sino con las cosas que tenemos, ¿cuándo, hermanos? Ahora, ¿no es cierto? Con nuestra salud que tengo ahora debo estar contento, ¿no es cierto? Con nuestra posición que tengo ahora debo estar contento, con nuestros recursos que tenemos ahora, con nuestras circunstancias, con el trabajo que tengo ahora debo estar contento. Eso es lo que dice la Escritura. Estar contento con lo que tengo ahora. Tener contentamiento, hermanos, es no depender de las cosas que van a ser para mi comodidad, hermanos. Ese es el contentamiento.
sino que nuestro contentamiento es tener a Dios como nuestra posesión. Ese debe ser mi contentamiento, tenerlo a Dios como algo especial, hermanos. Un hombre que vive así, ¿cómo va a ser, hermanos? Feliz. Una mujer que vive así va a ser siempre feliz, ¿no? Las aflicciones nunca lo van a afligir, hermanos. Las enfermedades nunca lo van a doblar, nunca lo van a turbar. ¿Por qué? Porque sabe, hermanos, que con la ayuda de Dios va a obtener el bien del mal, ¿no es cierto? Si algo está mal, pero con la ayuda de Dios va a haber bien. Les pongo un ejemplo. ¿Recuerdan ustedes a Pablo y Silas? Ahí en Hechos capítulo 16, cuando sacan a un demonio que está generando riquezas a otros hombres y lo llevan a la cárcel, a él y a Silas. ¿Recuerdan esto? ¿Cómo cantaban? ¿Qué hacían, hermano? Los llevan al calabozo, el calabozo de más profundo, del más adentro, dice la Biblia. ¿Dónde es el calabozo de más adentro, hermanos? ¿Por qué la Biblia dice el calabozo de más adentro? Porque entre más profundo, entre más fuerte sea tu prisión, más desesperación vas a tener, más descontento vas a tener, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa con Pablo y Silas, hermanos? Mientras entran ahí ellos dos, oraban y cantaban himnos, hermanos. ¿Qué hay en el corazón de ellos, hermanos? Algo que es malo lo convirtieron en ¿qué, hermanos? En algo bueno, ¿te das cuenta? Había contentamiento ahí, a pesar de que estuvieran encadenados, sus pies en el cepo, ellos estaban contentos, ¿te das cuenta? ¿Recuerdan ustedes a Job cuando bendijo al Señor, cuando le son quitados sus bienes, cuando Dios permite que Satanás quite sus bienes, Dios permite que Satanás le quite a sus hijos? Piensen en esto, hermanos, esto no es una historia cualquiera, esto no es una fantasía. ¿Qué se le quitó a Job? Todos sus bienes. Tú a veces apenas te quitan 50 pesos y ya estás, ¿no? O te quitan 5,000 o ya te extorsionaron con 10,000 y ya estás. A Job le quitaron todos sus bienes. Y no solo eso, todos sus hijos murieron. ¿Qué esperas de Job, hermano? ¿Cuál contentamiento podía tener Job? ¿No es cierto? Pero ¿qué dijo, hermanos? En Job 1:21. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Sea bendito el nombre del Señor. ¿Te das cuenta de esto? Ese es un hombre feliz. Ese es un hombre que tiene contentamiento, hermanos. Que entiende el poder de Dios en su vida. ¿Te das cuenta? Que entiende que Él está en control de todas las cosas. Y no solo eso, hermanos. Cuando le fue quitada su salud, porque no solo le quitaron sus bienes. No solo sus hijos murieron, sino cuando le quita la salud. Y hermanos, aquí cuántas veces la salud se nos va a nosotros y estamos mal, deshechos. Le quitan la salud. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Qué dijo Job al Señor? A su mujer, porque en ese momento su mujer le decía, oye, ya te hizo demasiado. Digo, no hay nada referente con las mujeres de ahora, ¿no? Las mujeres de ahora nos animan. Pero, ¿qué le dice, hermanos? Maldice a Dios. Y él dice, aceptaré el bien de Dios, pero no aceptaré el mal. No, él conocía a Dios, hermano. Él tenía doctrina, él sabía la teología de Dios, hermanos. Él tenía la teología propia perfectamente grabada en su corazón, hermanos. Y le dice, aceptaré el bien de Dios, pero no aceptaré el mal. En todo esto, hermanos, Job no pecó con sus labios. ¿Te das cuenta? Job capítulo 2, versículo 10. Amados hermanos, si queremos ser verdaderamente felices, busquemos la felicidad en lo único que nosotros la podemos encontrar. No la busques en el dinero, no la busques en los placeres de la vida, no la busques en los amigos, porque tú piensas, voy con los amigos y ahí tengo toda mi felicidad. Jóvenes, no la busquen en ellos, no la busquen en esas relaciones. Busquémosla en tener la voluntad en armonía perfecta, mi voluntad en armonía perfecta con la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta? Mi voluntad debe de estar en congruencia, en armonía perfecta con la voluntad de Dios. Déjenme decirles, hermano, es difícil. No es fácil tener contentamiento, pero Dios nos manda a hacerlo. Es difícil tener contentamiento en un mundo como este, hermanos. ¿No es cierto? Este mundo te lleva a tener contentamiento en otro tipo de cosas. ¿No es cierto? Y quizás piensas que las pruebas y las dificultades que hoy tienes te imposibilitan a tener contentamiento. Tú vas a decir, pastor, usted no entiende. Y es lo que dicen normalmente en consejería. Es que usted no me entiende, pastor. Es que usted no lo está viviendo. Es que usted no sabe lo que estoy pasando. Hermanos, con estos textos podemos
eliminar todos esos argumentos, hermanos. No es cierto. Yo sé que no te entiendo, yo sé que no estoy pasando por esa situación, pero la realidad, hermanos, es que no estás contento. No estás contento. Tus dificultades las entendemos, tus pruebas las entendemos, ¿no es cierto? Tal vez piensas que no las puedes superar, que te están imposibilitando al contentamiento, pero déjame decirte algo. Es necesario que para eso elimines tu orgullo. Porque es el orgullo el que te lleva a eso, a decir no estoy contento. Es necesario eliminar el orgullo y ser consciente de lo que realmente mereces. ¿Qué es lo que realmente mereces? Piénsalo. Piensas que no estás contento porque mereces un mejor esposo, una mejor esposa, unos mejores hijos, una mejor sociedad, mejor dinero, riqueza, que mereces todo eso, pero piénsalo bien, realmente qué es lo que mereces. Si el hombre verdaderamente comprendiera, hermanos, que no merece nada y al contrario, que es deudor de todo, que es deudor de la misericordia de Dios, hermanos, dejaría de estarse quejando, ¿no es cierto? Tú le debes más a Dios por la misericordia que ha derramado a tu vida al llevarte a la salvación en Cristo Jesús que lo que estás pidiendo. Las cosas que anhelas, déjame decirte, van a arruinar tu alma nada más. ¿Recuerdan ustedes a Raquel, hermanos, la esposa de Jacob? ¿Qué es lo que más anhelaba Raquel, hermanos? Un hijo. Era lo que más anhelaba, ¿no es cierto? Anhelaba tener hijos y los tuvo, ¿no es cierto? Tuvo a José. Y después en Génesis 35 tuvo a Benjamín. Y enseguida que tuvo a Benjamín, ¿qué pasó, hermanos? Murió. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? Puedes anhelar hoy en este momento, tantas cosas y morir en media hora. Morir mañana, morir en un mes, morir en un año. Y todo lo que tú estabas anhelando se perdió. ¿Le pasó a Raquel? Amados hermanos, debemos apartarnos de estas cosas que hacen que nuestro corazón se distraiga, que hacen que nuestro corazón se extravíe. ¿Te das cuenta de las cosas reales? Por eso no eres feliz, por eso no somos felices, por eso no gozamos de la realidad espiritual. Vivimos infelizmente, hermanos, porque estamos codiciando demasiado. Otro punto. Considerar el fundamento para tener contentamiento. Me encanta esto, hermanos. Me encanta esto en este versículo 5 dice, considerar el fundamento del contentamiento, la base, hermanos, sobre la cual el autor de Hebreos pone sus cimientos sobre este precepto, hermanos, cuando nos pide que estemos contentos. ¿Cuál es? ¿Cuál es la base que pone el autor de Hebreos para que tú y yo estemos contentos? Te lo pongo, hermano. Impresionante. Porque Él mismo lo ha dicho. ¿Te das cuenta? No te lo digo yo. Yo no te digo, tienes que estar contento. ¿Quién es el que dice que debes de estar contento? ¿Cuál es la base para estar contento? Él lo ha dicho. Si Él lo dijo, yo puedo estar contento, hermanos. ¿Te das cuenta? Porque Él mismo lo ha dicho. Cuando tú y yo sentimos que necesitamos fuerzas, que necesitamos más consuelos, tenemos que recurrir ¿a dónde, hermanos? A la Biblia. A la Biblia, porque Él, ¿qué, hermanos? Porque Él lo ha dicho. Y ver lo que Él, ve a la Biblia y ve lo que Él ha dicho, hermanos. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que ha dicho el Señor, hermanos? Uno de los versículos favoritos de mi vida es, no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Pero fiel es Dios que no te va a dejar ser tentado más de lo que puedas aguantar, sino que con esa prueba va a traer la salida para que la puedas soportar. ¿Quién dijo eso, hermanos? Yo tengo que acudir a ese texto bíblico y entender que la base está en que Él lo dijo. 1 Corintios 10:13. Él lo dijo, hermanos. Pero no estoy contento. No estoy contento con eso. Tenemos que ir y ver cuando más necesidad hay en nosotros, ir a la Biblia, recurrir a las Escrituras y ver lo que Él ha dicho y tratar de encontrar textos adecuados, porque en la Biblia, hermanos, encontramos las órdenes de ¿quién? De Dios, ¿no es cierto? De Él recibimos órdenes y eso nos basta. Si Él nos dice algo, lo tenemos que hacer. Es suficiente. Ahí está la suficiencia de Dios en nuestras vidas. Amados hermanos, a pesar de lo sencillo que parezca este asunto, déjenme decirles, este asunto es de gran importancia porque de eso cojea la iglesia hoy en día. ¿Te das cuenta?
Es importante que veas la importancia de conocer bien tu Biblia. Es importante que veas la importancia de dominar las Escrituras, de dominar los textos que están ahí, para que te equipes de esos versículos, para que te equipes de esos textos en la Biblia y que queden establecidos ¿en dónde, hermano? En tu corazón, en tu mente, en tu memoria, que queden ahí presentes, que los puedas leer de tal forma que cuando los lees y llega el momento los recuerdes. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque Él lo ha dicho. Ahí está. Quiero decirte, amado hermano, amigo, que algún día tú y yo vamos a enfrentar dificultades. Un día tú y yo vamos a enfrentar tristezas. Un día tú y yo vamos a enfrentar aflicciones. ¿Estás de acuerdo? No es que soy, ¿cómo se dice, hermanos? Adivino, ¿no? Es que va a pasar. Tal vez no te ha pasado ahora, pero un día te va a pasar. Desde tu lecho de tu cama te va a pasar. No creas que esto no va a suceder, hermano. Seguramente van a venir enfermedades. Seguramente va a venir la muerte. ¿O sí, hermanos? ¿No? Van a venir los desencantos de las cosas. Las tantas cosas que nos gustaban nos van a desencantar. Yo tenía conocí una pareja, fuimos a su casa y le decía, qué bonito vitral tienes ahí, precioso, hermano, más grande que esta puerta, un vitral hermoso. Entrabas a la casa, a la escalera y wow. Y le digo a la señora, aparentemente era una hermana, y digo, qué bonito vitral, hermano. Sí, pero ¿de qué sirve? Porque estaba profundamente inmersa en una depresión. Y es cierto, hermanos, te vas a desencantar de las cosas un día, ¿no es cierto? Quizás un día estaremos postrados, hermanos, por días, por meses, por años, por alguna enfermedad. Tú y yo vamos a enfrentar la muerte. No es que estoy diciendo algo que no sepas. Si algo sabemos muy bien es que todos vamos a morir. Si algo sabemos muy bien es que un día vamos a enfrentar el juicio de Dios. ¿No es cierto, hermanos? Tú sabes bien que ese día va a pasar. La pregunta es, ¿qué es lo que nos va a poder sostener en esos días de oscuridad? ¿Qué es lo que nos va a poder sostener en esos días de necesidad? ¿Qué es, hermanos? ¿Quieren que les diga qué es? Nada. Absolutamente nada, hermanos. Nada puede hacerlo. ¿Solo qué? Solo los textos de la Biblia pueden traer gozo en medio de la adversidad, hermanos. Porque Él lo ha dicho. ¿Te das cuenta? La voz de Dios es lo único que va a traer consuelo a tu vida. Escuchar su voz es lo que te va a poder mantener para que termines de ir por el camino que Dios te ha trazado. Bueno, nada puede hacerlo, hermanos. ¿Por qué? Solo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él lo ha dicho. Tan simple como eso, hermanos. Hoy que tenemos la oportunidad, ¿no es cierto? Esta mañana les escribí, hermanos, qué gozo que Dios nos da un nuevo día, ¿no es cierto? No son palabras así nada más. Es que yo me levanto y yo pienso, wow, Señor, estaba lloviendo hace un rato, en la noche, como a las 2, 3 de la mañana. Fuerte. Y Señor, todavía en tu misericordia, Señor, me permitiste levantar. Es que nos levantamos como si creyéramos que te tienes que levantar y que es la obligación de Dios que te levante. Pero hoy tuvimos un nuevo día, hermanos. Por la gracia de Dios obtuviste el día. Hoy respiras por la gracia de Dios, ¿no es cierto? Hoy tenemos la oportunidad, debemos de ser diligentes e ir a estudiar las Escrituras, hermanos. ¿Te das cuenta? Familiarizarnos con lo que dice ahí, familiarizarnos con el contenido. ¿Para qué, hermanos? ¿Por qué me debo familiarizar con esto? Para poder escuchar la voz de Dios, para poderla escuchar, hermanos. ¿No es cierto? Para cuando las adversidades lleguen, o nos fallen los asuntos de la vida, o nos fallen nuestros amigos terrenales, porque eso pasa, hermanos, ¿no es cierto? Ahí va a estar la palabra siempre, siempre, hermanos. Amados, equípense del conocimiento de las Escrituras, equípense del conocimiento de la palabra de Dios, para que en su momento tú puedas decir, no tengo miedo, no tengo temor, porque Dios lo ha dicho. ¿No es cierto? Tengo esperanza. ¿Por qué? Porque está escrito, porque Dios lo ha dicho. ¿No es cierto? Ese va a ser el momento más
más grandioso de tu vida, cuando puedas decir todas estas palabras, hermano, con convicción. Por eso Job dice en Job 23, versículo 12, Job 23, versículo 12, dice, del mandamiento de sus labios no me he apartado. Escuchen lo que dice, del mandamiento de sus labios. ¿Cuáles son los mandamientos de sus labios? La voz de Dios, ¿no es cierto? El verbo, la voz de Dios, yo no me he apartado. He atesorado su palabra de su boca más que mi comida. ¿Te das cuenta? Eso es lo más importante, hermanos. Eso es lo más importante, eso es lo que debemos desear, eso es lo que debemos atesorar. Así que a estudiar la Escritura, hermanos. Otro punto más. Acerca del contentamiento y que nos puede ayudar es el deber del contentamiento se cumple por su promesa. Yo puedo estar contento por la promesa que Él nos ha dado. Observen finalmente, hermanos, este texto donde se nos muestra cómo cumplir el deber del contentamiento. Hebreos 13, en el versículo 5, en su parte B, dice así, porque Él mismo ha dicho que, hermanos, nunca te dejaré ni te desampararé. Esta es una cita de Deuteronomio 31, versículos 6 y 8, y de Josué 1:5. Y Josué 1:5, hermanos, observen lo que dice Josué 1:5, hermanos. Nadie te podrá hacer frente. Tú conoces la historia, has leído Deuteronomio, ¿no? Y luego has leído el Pentateuco y luego pasas a Josué. Y dice, nadie te podrá hacer frente, Josué. Nadie. En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés. ¿Cómo estuvo con Moisés? Nada más piensen, hermano. El Señor fue un espectador, como veíamos en la mañana, fue un espectador. ¿Cómo estuvo con Moisés, hermano? Moisés, toma esa vara y tírala. ¿Qué hizo, hermanos? ¿No es cierto? Una serpiente que acabó con otras serpientes. Después el río lo convierte en sangre. Después plaga tras plaga tras plaga. Después abre los mares y se traga a los egipcios. ¿Sabes todo lo que Moisés vio? Así como estuve con Moisés. Le está prometiendo, hermano. Así voy a estar contigo. ¿Te das cuenta? Aquí dice, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Dios nos dice, hermanos, a cada uno de nosotros que estamos dispuestos a entregarnos a Él, que estamos dispuestos a entregarnos a su misericordia. Dios, ¿qué nos dice, hermanos? Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Observen, hermanos, aquí en el griego, por eso me encanta el griego, hermanos, hay negativos. Este es un verbo negativo, este es otro término negativo, nunca ni. Si tú entiendes ni y nunca, vas a entrar a las profundidades del Señor, hermano. ¿Por qué? Porque nunca y ni si los pudiéramos entender, hay poder en estos negativos. ¿Por qué? Porque dice que nunca. ¿Cuándo es nunca, hermanos? Nunca. ¿Qué espacio le dejas a nunca? Nada. Ni. ¿Qué espacio le dejas a ni? Nada. ¿Te das cuenta de dónde proviene eso? De Dios. Él dice nunca ni. ¿Te das cuenta? Estos negativos griegos son poderosos, hermanos. ¿Por qué? Porque descienden de Dios, descienden del cielo. Es palabra de Dios. Él lo ha dicho. Nuestro contentamiento cambiaría radicalmente, hermanos, si entendiéramos estos negativos. ¿No es cierto? Dios nunca nos abandona, hermanos. El mundo te puede abandonar. El mundo te puede fallar. El mundo te separa. Las cosas terrenales, hermanos, que tanto nos gustan, ¿nos van a dejar o no? Sí, un día nos van a dejar, hermanos. Las amistades nos van a dejar o no. La salud nos va a dejar o no. La prosperidad nos va a dejar o no. El dinero, hermanos, todo nos va a dejar. Todos se van, todos desaparecen. Hoy están aquí y mañana ya no están, hermanos. ¿Te das cuenta? En cambio, Dios dice, nunca, nunca, nunca te voy a dejar. Hermanos, eso es glorioso. Podemos estar pasando por pruebas bien duras, hermanos, pero nos podemos sostener en Él porque podemos decir, nunca me va a dejar. Siempre va a estar ahí. Todas se van, todos desaparecen, hermanos. Piensen, hermanos, por ejemplo, las relaciones familiares. Son tan unidas, ¿no es cierto? Nacemos, los padres, los hijos tenemos, los padres, nosotros como hijos tenemos padres, ¿no es cierto?
y con el tiempo dejamos a los padres, ¿no es cierto? Nos casamos y amamos tanto a los hijos, pero los hijos se van, ¿no es cierto? Por eso las suegras dicen, ay, esa nuera se llevó a mi hijo, ¿no? O mi yerno se llevó a mi hija. Se termina, ¿no es cierto, hermano? Lo que quiero decirles. Aún esas relaciones familiares se terminan con el tiempo. Incluso, hermanos, los hijos mueren, ¿no es cierto? Nos abandonan, nos dejan esta tierra, pero en cambio, hermanos, ¿qué dice Dios? Nunca, yo nunca te voy a dejar, nunca. Hermanos, piénsenlo, ¿nunca incluye la muerte? Nunca. ¿Estás de acuerdo, hermano? Incluye la muerte, ¿no es cierto? La separación, hermanos, piénsenlo, es algo que nadie puede evitar. Nadie lo puede evitar. Es una ley general, hermanos, es una ley universal. Nadie la puede evitar, excepto, hermanos, esa separación entre Dios y sus hijos. Excepto esa sí permanece, ¿cuánto tiempo, hermanos? Eternamente, ¿no es cierto? La muerte y el fracaso arrasan con todo lo demás, pero no con el amor de Dios para con sus hijos, hermanos. Para el amor de Dios para con los creyentes. Incluso, hermanos, en las relaciones más íntimas que Dios ha dado, que Dios ha establecido. ¿Cuál es la relación más íntima que Dios ha instituido en esta tierra? El matrimonio, ¿no es cierto? Y en el matrimonio, ¿qué nos decimos? En los votos matrimoniales, hasta que la muerte nos separe. ¿Y se cumple? Sí, aún ahí hay separación, hermanos. Por el contrario, hermanos, la relación entre Cristo y el pecador, ¿cuándo termina? Nunca. No termina nunca, hermanos. Vive cuando nuestro cuerpo muere, nuestra relación con Cristo vive. Cuando nuestro corazón se detiene, cuando nuestros órganos internos fracasan y mueren, nuestra relación con Cristo, ¿qué sigue haciendo, hermanos? Constante, sigue vivo. ¿Te das cuenta de esto, hermano? Eso es sumamente profundo. Aún muertos, hermanos, aún cuando nuestros órganos fallen, una vez que comienza todo eso, nunca se termina. Una vez que la muerte llega, nunca se termina la relación con Cristo, hermanos. Esa relación se hace más radiante, ¿no es cierto? Para otros es tristeza, pero para nosotros es más radiante y fuerte cuando morimos físicamente. Por esta razón nosotros decimos, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Ahora, hermanos, esto no es todo. Nunca te dejaré y te desampararé, no es todo. Son palabras profundas, hermanos. Vienen de lo alto, son sabiduría de Dios. Observen, hermanos, que Dios no dice que nunca tendremos aflicciones o pruebas. Él no dice eso, hermanos. O que vamos a estar siempre con cosas placenteras. Él no dice eso. Él no dice vas a tener un destino perfecto. Él no dice esto aquí a sus hijos. Al contrario, ¿qué hace el Señor, hermanos? Envía aflicciones a los que son suyos. Nos prueba por medio del sufrimiento. ¿No es cierto, hermanos? Nos prueba fuertemente. Nos purifica por medio del dolor. Ejercita nuestra fe por medio de todas esas decepciones. Pero aún así, hermanos, en todas esas cosas, ¿qué promete? Nunca te dejaré, ni te desampararé. ¿Te das cuenta? Aún en medio de todo eso, amados hermanos, guarden estas palabras en lo más íntimo de sus almas. Guarden estas palabras en lo más íntimo de su corazón. Tenlas al alcance de tu mano. Ponlas como frontales, dirían en el Antiguo Testamento. ¿Por qué, hermanos? Te voy a decir porque un día van a venir pruebas. La sombra de la enfermedad te va a cubrir. ¿No? Y Dios sabe cómo hacer a las personas necias, malas y tercas, cómo las pone bien sutilitas, hermanos, en su momento. Un día la sombra de la enfermedad nos va a cubrir. Un día el príncipe del miedo se va a acercar y el salmista dice en el Salmo 23, el valle de sombra de muerte. Un día el valle de la sombra de la muerte se va a presentar ante tus propios ojos. Un día va a estar presente ahí, hermanos. Pero vendrá la hora, hermanos, cuando no vas a encontrar cosa más preciosa, cuando no vas a encontrar cosa más refrescante que un texto como este que te esté alentando,
que te hará sentir realmente la compañía de quien nunca te abandona, la compañía de Dios. Por eso tienes que tomarlo, estos textos, aferrarte a la palabra nunca, aférrate a esa palabra nunca, 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 porque esto es oro puro, hermanos. Aférrate a algo que tiene valor verdadero. Esto es un extraordinario valor, hermanos, porque Dios ha dicho, y si Dios lo ha dicho, lo va a cumplir. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. ¿Te das cuenta? Aunque tu corazón esté desfalleciendo, aunque estés cansado de las cosas que estén pasando ahorita, de las circunstancias, de los fracasos, de las enfermedades y toda esperanza, ya veas, digas, ya no es posible, esto está tremendo. Aun cuando Satanás venga y te esté arrastrando, aún entonces Dios va a cumplir su palabra. ¿Cuál es? Nunca, nunca te voy a dejar. Cuando llegue el tiempo en que la muerte se apodere de tu vida, de ti, y nadie puede hacer algo por ti, porque ¿qué hacen todos cuando estás ahí tendido y estás a punto de morir? Toda la gente quiere hacer algo por ti, ¿no es cierto? Tus familiares, tus amigos, todos quieren levantarte, todos hacen lo más extraordinario, pero hermanos, aun cuando venga eso, amado hermano, debes de confiar siempre en el Señor, porque Él dijo, nunca te dejaré. Y de esta forma, hermanos, vas a poder decir confiadamente, ahora sí, el versículo 6 de Hebreos 13, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? ¿Qué puede hacernos el hombre, hermanos? Nada, porque Él está con nosotros, siempre. Y aquí concluyo, hermanos. El hombre no tiene contentamiento en este mundo, hermanos, porque son pocos los que conocen su propio pecado. El hombre no tiene contentamiento. Son pocos son los que están conscientes de lo que merecen realmente, y muy pocos están contentos con lo que poseen, ¿no es cierto? Pero tú sí conoces a Dios. Si tú conoces a Dios, debes honrarle con tu actitud de contentamiento, ¿no es cierto? Eso es lo que se espera de un creyente, ¿no es cierto? Es el mandato de Dios que estés contento. Yo te pregunto ahora, ¿estás contento con lo que tienes? Y ya no me contestes. Solo hay una cosa, hermano, con la cual no debes de estar contento. Una cosa con la que jamás debes estar contento. Con la poca comunión con la palabra de Dios y con Cristo. Con eso nunca debes estar contento. Nunca te contentes con aquello que se interponga en tu relación con Cristo. Si hay cosas que te gustan más practicar, no te contentes con eso, porque eso corta tu relación con el Señor. Cuanto más tiempo te estés concentrando en la relación con Cristo, con Él, con la gloria de Dios, menos te va a importar el dinero, ¿no es cierto? Menos te van a importar las cosas. Cuando estás perdido en Jesucristo y estás abrumado por lo rico que eres en Él, no te va a importar lo que tienes. Nosotros, hermanos, como cristianos, tenemos la obligación ante el mundo de vivir una vida tal que los hombres puedan ver nuestras buenas obras y conocer la coherencia de lo que decimos decir. El hombre se debe de dar cuenta que si tú estás diciendo algo, esa es la verdad. Doctrina y aplicación, doctrina y deber. Esa es nuestra obligación, ser luz en el mundo, hermanos. Pudiera haber aquí alguien esta mañana que nunca ha conocido, que nunca ha venido a Cristo, hermanos. Y probablemente esta es la gran oportunidad que el Señor te pueda estar dando para que el Espíritu de Dios haga una obra en tu vida. Y esa obra, hermanos, no se corta, es una obra como eterna, permanente. Busca al Señor, busca al Señor.